El gato brasileño. Por Arthur Conan Doyle. Es de mala suerte, para un joven tener gustos costosos, grandes expectativas, conexiones aristocráticas, pero sin dinero real en el bolsillo. Y sin una profesión con la que pueda ganar dinero. El hecho es que mi padre, un hombre bueno, optimista y tranquilo, tenía tal confianza en la riqueza y la benevolencia de su hermano mayor el soltero, Lord Sutherland, que daba por sentado que yo, su único hijo, nunca sería llamado a ganarme la vida por mi cuenta. Imaginó que si no había una vacante para mí en los grandes Southern Estates, al menos encontraría algún puesto en ese servicio diplomático que todavía sigue siendo un dominio especial de nuestras clases privilegiadas. Murió demasiado pronto para darse cuenta de lo falsos que habían sido sus cálculos. Ni mi tío, ni el Estado se fijaron en mí en lo más mínimo, ni mostraron interés alguno en mi carrera. De vez en cuando, un par de faisanes o una cesta de liebres era todo lo que me llegaba, para recordarme que era el heredero de Ardwell House. Y de una de las propiedades más ricas del país. Mientras tanto, me encontré soltero, y hombre de ciudad viviendo en un conjunto de apartamentos en Grosvenor Mansions. Sin otra ocupación que la de cazar palomas y jugar polo en Hurlingham. Mes tras mes, me di cuenta de que era cada vez más difícil lograr que los corredores renovaran mis facturas o cobraran más postobits sobre una propiedad no vinculada. La ruina se interponía en mi camino, y cada día la veía más clara, más cercana, y más absolutamente inevitable. Lo que me hizo sentir aún más mi propia pobreza fue que, aparte de la gran riqueza de Lord Sutherland, todos mis demás parientes eran bastante acomodados. El más cercano de ellos era Averroar Kane, sobrino de mi padre, y primo hermano mío, que había pasado una vida aventurera en Brasil, y ahora había regresado a este país para establecerse con su fortuna. Nunca supimos cómo ganó su dinero, pero parecía tener mucho, porque compró la finca de Greylands, cerca de Clipton-on-Thames, en Suffolk. Durante el primer año de su residencia en Inglaterra no me prestó más atención que mi avaro tío. Pero, por fin, una mañana de verano, para mi gran alivio y alegría, recibí una carta pidiéndome que fuera ese mismo día, y fuera para una breve visita a Greylands Court. En aquel momento esperaba una visita bastante larga al Tribunal de Quiebras, y esta interrupción me pareció casi providencial. Si pudiera llevarme bien con este pariente mío desconocido, todavía podría salir adelante. Por el crédito familiar no podía dejar que me arruinara por completo. Ordené a mi ayuda de cámara que preparara mi maleta, y partí esa misma tarde hacia Clipton-on-Thames. Después de hacer transbordo en Ipswich, un pequeño tren local me dejó en una pequeña estación desierta situada en medio de una ondulada zona cubierta de hierba, con un río lento y sinuoso que entraba y salía en curva entre los valles, entre altas orillas sedimentadas, lo que demostraba que estábamos dentro del alcance de la marea. No me esperaba ningún carruaje. Más tarde descubrí que mi telegrama se había retrasado,
así que alquilé un carrito para perros en la posada local. El conductor, un excelente tipo, no dejó de elogiar a mi pariente, y por él supe que el señor Adorarken ya era un nombre digno de evocar en esa parte del condado. Había entretenido a los escolares, había abierto sus terrenos a los visitantes, se había suscrito a organizaciones benéficas. En una palabra, su benevolencia había sido tan universal que mi conductor solo podía explicarla suponiendo que hubiera ambiciones parlamentarias. Mi atención se desvió del panegírico de mi conductor, por la aparición de un pájaro muy hermoso que se posó en un poste de telégrafo, al lado de la carretera. Al principio pensé que era un arrendajo, pero era más grande, y con un plumaje más brillante. El conductor explicó inmediatamente su presencia diciendo que pertenecía al mismo hombre a quien íbamos a visitar. Parece que la aclimatación de criaturas extranjeras era una de sus aficiones, y que había traído consigo del Brasil varias aves y bestias que se esforzaba en criar en Inglaterra. Una vez que pasamos las puertas de Greylands Park, tuvimos amplia evidencia de este gusto suyo. Entre las criaturas que observé, se encontraban un pequeño ciervo moteado, un curioso cerdo salvaje conocido, creo, como pecarí, una oropéndola magníficamente emplumada, una especie de armadillo, y una singular bestia de dedos pesados, parecida a un tejón muy gordo. Condujimos por la sinuosa avenida. El señor Adorarken, mi primo desconocido, estaba en persona en las escaleras de su casa, porque nos había visto a lo lejos, y supuso que era yo. Su apariencia era muy fea, y benévola, baja, y robusta, de 45 o 50 años, tal vez, con una cara redonda, y de buen humor, bronceada por el sol tropical, y llena de 1000 arrugas. Vestía ropas de lino blanco, al más puro estilo plantador, con un cigarro entre los labios, y un gran sombrero panameño en la nuca. Era una figura que uno asocia con un bungalow con terraza, y parecía curiosamente fuera de lugar frente a esta amplia mansión inglesa de piedra, con sus sólidas alas y sus pilares de palladio ante la entrada. «Cariño mío», gritó, mirando por encima del hombro. «Querida, aquí está nuestro invitado. Bienvenido, bienvenido a Greylands. Yo estoy encantado de conocerle, primo Marshall, y considero un gran cumplido que honre este pequeño y tranquilo lugar rural con su presencia. Nada podría ser más cordial que sus modales, y me tranquilizó en un instante. Pero hizo falta toda su cordialidad para compensar la frigidez e incluso la mala educación de su esposa, una mujer alta y demacrada, que se acercó a su llamada. Ella era, creo, de ascendencia brasileña, aunque hablaba un inglés excelente. Y disculpé sus modales aduciendo su ignorancia de nuestras costumbres. Sin embargo, no intentó ocultar, ni entonces ni después, que yo no era un visitante muy bienvenido en Greylands Court. Sus palabras fueron, por regla general, corteses, pero poseía un par de ojos oscuros particularmente expresivos, y leí en ellos muy claramente desde el principio que deseaba de todo corazón que volviera a Londres una vez más.
Sin embargo, mis deudas eran demasiado apremiantes, y mis designios sobre mi rico pariente eran demasiado vitales para permitir que se molestara por el mal humor de su esposa, así que hice caso omiso de su frialdad, y correspondí con la extrema cordialidad de su bienvenida. Él no había escatimado esfuerzos para hacerme sentir cómodo. Mi habitación era encantadora. Me imploró que le dijera cualquier cosa que pudiera aumentar mi felicidad. Estaba en la punta de mi lengua informarle que un cheque en blanco sería de gran ayuda para ese fin, pero sentí que podría ser prematuro en el estado actual de nuestra relación. La cena fue excelente, y mientras nos sentábamos juntos después a tomar sus habanos, y tomar café, que más tarde me dijo que estaba preparado especialmente en su propia plantación, me pareció que todos los elogios de mi conductor estaban justificados y que nunca había conocido a nadie más. Hombre, hospitalario, y de gran corazón. Pero, a pesar de su alegre y bondadoso carácter, era un hombre con una voluntad fuerte y un temperamento fogoso propio. De esto tuve un ejemplo a la mañana siguiente. La curiosa aversión que la señora Adora Kane había sentido hacia mí era tan fuerte que su actitud durante el desayuno resultó casi ofensiva. Pero su significado se volvió inequívoco cuando su marido abandonó la habitación. El mejor tren del día sale a las 12:15, dijo. Pero no pensaba ir hoy, respondí con franqueza, tal vez incluso desafiante, porque estaba decidido a que esta mujer no me echara. Oh, si te corresponde a ti, dijo ella, y se detuvo con una expresión de lo más insolente en sus ojos. Estoy seguro, respondí, de que el señor Aberarkane me diría si me quedara más tiempo que mi bienvenida. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dijo una voz, y allí estaba él en la habitación. Había escuchado mis últimas palabras, y una mirada a nuestros rostros le había dicho el resto. En un instante, su rostro regordete y alegre adoptó una expresión de absoluta ferocidad. ¿Puedo molestarte para que salgas, Marshall?, dijo él. Debo mencionar que mi propio nombre es Marshall Kane. Cerró la puerta detrás de mí, y luego, por un instante, lo oí hablar en voz baja con pasión concentrada a su esposa. Esta flagrante violación de la hospitalidad evidentemente había tocado su punto más tierno. No soy ningún espía, así que salí al césped. De pronto oí unos pasos apresurados detrás de mí, y allí estaba la dama, con el rostro pálido de excitación, y los ojos enrojecidos por las lágrimas. Mi marido me ha pedido que le pida disculpas, señor Marshall Kane, dijo ella, de pie con los ojos bajos ante mí. Por favor, no diga una palabra más, señora King. Sus ojos oscuros de repente brillaron hacia mí. Tonto. Siseó con frenética vehemencia, y girando sobre sus talones, regresó a la casa. El insulto fue tan escandaloso, tan insoportable, que solo pude quedarme mirándola desconcertado. Todavía estaba allí cuando mi anfitrión se unió a mí. Una vez más volvía a ser el mismo alegre y regordete.
Espero que mi esposa se haya disculpado por sus comentarios tontos, dijo. Oh, sí, sí, ciertamente. Me pasó la mano por el brazo, y caminó conmigo arriba y abajo del césped. No hay que tomárselo en serio, dijo. Me entristecería muchísimo si redujera su visita 1 hora. El hecho es que no hay ninguna razón por la que deba ocultarse entre parientes que mi pobre y querida esposa es increíblemente celosa. Odia que alguien, hombre o mujer, se interponga por un instante entre nosotros. Su ideal es una isla desierta y un eterno tete-a-tete. Esto nos da la clave de sus acciones, que, lo confieso, en este punto concreto no están muy alejadas de la manía. Dime que no pensarás más en ello. No, no. Ciertamente no. Entonces enciende este cigarro, y ven conmigo a ver mi pequeña colección de animales. Toda la tarde estuvo ocupada por esta inspección, que incluyó todas las aves, bestias y hasta reptiles que había importado. Algunos estaban libres, otros en jaulas, y algunos realmente en la casa. Hablaba con entusiasmo de sus éxitos, y sus fracasos, de sus nacimientos, y de sus muertes, y gritaba de alegría, como un colegial, cuando, mientras caminábamos, algún pájaro llamativo revoloteaba entre la hierba, o alguna bestia curiosa, deslizándose en la cubierta. Finalmente me condujo por un pasillo que se extendía desde un ala de la casa. Al final de esta había una puerta pesada con una contraventana corrediza, y junto a ella sobresalía de la pared un tirador de hierro sujeto a una rueda y a un tambor. Una hilera de recias barras se extendía a lo largo del pasillo. Estoy a punto de mostrarles la joya de mi colección, dijo. Solo queda un espécimen más en Europa, ahora que el cachorro de Rotterdam está muerto. Es un gato brasileño. ¿Pero en qué se diferencia de cualquier otro gato? Pronto lo verás, dijo riendo. Sería tan amable de cerrar la contraventana y mirar a través de ella. Lo hice, y descubrí que estaba contemplando una habitación grande y vacía, con losas de piedra, y pequeñas ventanas con barrotes en la pared del fondo. En el centro de esta habitación, en medio de una mancha dorada de luz solar, se encontraba tendida una enorme criatura, tan grande como un tigre, pero tan negra y elegante como el ébano. Era simplemente un gato negro muy enorme y muy bien cuidado, y se acurrucaba y disfrutaba de ese charco de luz amarilla exactamente como lo haría un gato. Era tan grácil, tan herbudo, tan suave y suavemente diabólico, que no podía apartar los ojos de la abertura. ¿No es espléndido?, dijo mi anfitrión con entusiasmo. Glorioso. Nunca vi una criatura tan noble. Algunas personas lo llaman puma negro, pero en realidad no es un puma en absoluto. Ese tipo mide casi 3 metros y medio desde la cola hasta la punta. Hace 4 años era una bolita de pelusa negra, con 2 ojos amarillos mirando fuera de ella. Me lo vendieron cuando era un cachorro recién nacido en la zona salvaje de la cabecera del Río Negro.
Mataron a su madre con lanzas después de que ella hubiera matado a una docena de ellos. ¿Son feroces, entonces? Las criaturas más absolutamente traicioneras y sanguinarias de la tierra. Le hablas de un gato brasileño a un indio del interior, y lo ves dar saltos. Prefieren a los humanos, a los juegos. Este tipo nunca ha probado la sangre viva todavía, pero cuando lo haga será un terror. Actualmente no soporta a nadie más que a mí en su guarida. Incluso Baldwin, el novio, no se atreve a acercarse a ella. En cuanto a mí, soy su madre y su padre al mismo tiempo. Mientras hablaba, de repente, para mi sorpresa, abrió la puerta, y entró, cerrándola instantáneamente detrás de él. Al oír su voz, la enorme y ágil criatura se levantó, bostezó, y frotó afectuosamente su redonda y negra cabeza contra su costado, mientras él la acariciaba. Ahora, Tommy, a tu jaula, dijo él. El monstruoso gato se acercó a un lado de la habitación y se enroscó bajo una reja. Everard King salió y, tomando el mango de hierro que he mencionado, empezó a girarlo. Mientras lo hacía, la línea de barrotes del corredor comenzó a pasar a través de una ranura en la pared, y cerró el frente de esta reja, para formar una jaula efectiva. Cuando estuvo en posición, abrió la puerta una vez más, y me invitó a entrar en la habitación, que estaba cargada por el olor acre y a humedad característico de los grandes carnívoros. Así es como lo trabajamos, dijo. Le dejamos correr la habitación para que haga ejercicio y luego, por la noche, lo metemos en su jaula. Puedes dejarlo salir girando la manija del pasillo o, como has visto, encerrarlo de la misma manera. No, no deberías hacer eso. Había metido la mano entre los barrotes para acariciar el flanco brillante y agitado. Lo retiró, con cara seria. Te aseguro que no está a salvo. No imagines que porque yo puedo tomarme libertades con él, cualquier otro puede hacerlo. Es muy exclusivo con sus amigos, ¿no es así, Tommy? Ah, oye que le llega el almuerzo. No es así, muchacho. Sonó un paso en el pasillo enlosado, y la criatura se puso de pie de un salto, y caminaba de un lado a otro de la estrecha jaula, con sus ojos amarillos brillando, y su lengua escarlata ondeando, y temblando sobre la línea blanca de sus dientes dentados. Entró un mozo de cuadra con un porro en una bandeja, y se lo arrojó a través de los barrotes. Él se abalanzó ligeramente sobre él, lo llevó a un rincón y allí, sujetándolo entre sus patas, lo desgarró y tiró, levantando de vez en cuando su hocico ensangrentado para mirarnos. Era una visión maligna y, sin embargo, fascinante. No te sorprenderá que le tenga cariño, ¿verdad? Dijo. Mi anfitrión, mientras salíamos de la habitación, sobre todo si se tiene en cuenta que yo he tenido la crianza de él. No fue ninguna broma traerlo desde el centro de Sudamérica. Pero aquí está sano, y salvo, y como ya te he dicho,
es con diferencia el espécimen más perfecto de Europa. La gente del zoológico se muere por tenerlo, pero realmente no puedo separarme de él. Ahora, creo que ya te he impuesto mi pasatiempo durante suficiente tiempo, así que no podemos hacer nada mejor que seguir el ejemplo de Tommy e ir a almorzar. Mi pariente sudamericano estaba tan absorto en sus terrenos y sus curiosos ocupantes, que al principio apenas le reconocí por tener intereses fuera de ellos. Pronto me di cuenta de que tenía algunos, y urgentes, por el número de telegramas que recibió. Llegaban a todas horas, y siempre los abría con el mayor entusiasmo y ansiedad en su rostro. A veces imaginaba que debía ser el césped, y otras veces la bolsa de valores, pero ciertamente tenía algún asunto muy urgente por delante que no se tramitó en los Downs de Suffolk. Durante los 6 días de mi visita nunca recibió menos de 3 o 4 telegramas al día, y a veces hasta 7 u 8. Había ocupado también esos 6 días que, al final de ellos, había logrado llevar las relaciones más cordiales con mi primo. Todas las noches nos quedábamos hasta tarde en la sala de billar. Él me contaba las historias más extraordinarias de sus aventuras en América, historias tan desesperadas e imprudentes que apenas podía asociarlas con el hombrecito moreno y regordete que tenía delante. A cambio, me aventuré a contar algunos de mis propios recuerdos de la vida en Londres, que le interesaron tanto, que prometió venir a Grosvenor Mansions y quedarse conmigo. Estaba ansioso por ver el lado más rápido de la vida en la ciudad, y ciertamente, aunque lo dije, que no podría haber elegido un guía más competente. No fue hasta el último día de mi visita que me aventuré a abordar lo que tenía en mente. Le hablé francamente de mis dificultades pecuniarias y de mi ruina inminente, y le pedí consejo, aunque esperaba algo más sólido. Escuchó atentamente, dando fuertes chupadas a su cigarro. Pero seguramente, dijo, ¿eres el heredero de nuestro pariente, Lord Sutherland? Tengo todas las razones para creerlo, pero él nunca me haría ninguna confesión. No, no, he oído hablar de sus maneras avaras. Mi pobre Marshall, su situación ha sido muy difícil. Por cierto, ¿ha oído alguna noticia sobre la salud de Lord Sutherland últimamente? Siempre ha estado en una condición crítica desde mi infancia. Exactamente, una bisagra chirriante, si es que alguna vez las hubo. Su herencia puede estar muy lejos. Dios mío, qué situación tan incómoda estás. Tenía algunas esperanzas, señor, de que usted, conociendo todos los hechos, podría inclinarse a avanzar. No digas una palabra más, mi querido muchacho, gritó con la mayor cordialidad. Lo hablaremos esta noche, y te doy mi palabra de que se hará todo lo que esté en mi poder. No lamenté que mi visita estuviera llegando a su fin, porque es desagradable sentir que hay una persona en la casa que desea ansiosamente tu partida. El rostro cetrino, y los ojos amenazadores de la señora King, me resultaban cada vez más odiosos. Ya no era activamente grosera, el miedo a su marido se lo impedía, pero empujó sus locos celos hasta el punto de ignorarme,
nunca dirigirse a mí, y hacer de todas las formas posibles que mi estancia en Greylands fuera lo más incómoda posible. Tan ofensivos fueron sus modales durante ese último día, que ciertamente me habría ido de no haber sido por la entrevista con mi anfitrión esa noche, que, esperaba, recuperaría mi fortuna arruinada. Ya era muy tarde cuando ocurrió, porque mi pariente, que durante el día había recibido aún más telegramas que de costumbre, se fue a su estudio después de cenar, y no salió hasta que todos se habían acostado. Lo oí cerrar las puertas con llave, como era costumbre esa noche, y finalmente se reunió conmigo en la sala de billar. Su corpulenta figura estaba envuelta en una bata, y calzaba un par de zapatillas turcas rojas sin tacones. Se sentó en un sillón, y se preparó un vaso de grog, en el que no pude dejar de notar que el whisky predominaba considerablemente sobre el agua. «Mi palabra», dijo. «¡Qué noche!». Era de hecho. El viento aullaba, y chirriaba alrededor de la casa, y las ventanas enrejadas traqueteaban, y temblaban como si estuvieran entrando. El resplandor de las lámparas amarillas, y el sabor de nuestros cigarros parecían más brillantes, y fragantes por el contraste. «Ahora, muchacho», dijo mi anfitrión, «tenemos la casa, y la noche para nosotros solos. Déjame tener una idea de cómo están tus asuntos, y veré qué se puede hacer para ponerlos en orden. Deseo escuchar cada detalle». Animado así, entré en una larga exposición, en la que intervinieron por turno todos mis comerciantes y acreedores, desde el propietario hasta el ayuda de cámara. Tenía notas en mi cartera, ordené mis hechos, y hice, un lisonjeo, una exposición muy profesional de mis costumbres nada comerciales, y de mi lamentable posición. Me deprimí, sin embargo, al notar que los ojos de mi compañero estaban vacíos, y su atención en otra parte. Cuando de vez en cuando hacía algún comentario, era tan superficial, y sin sentido, que estaba seguro de que no había seguido mis comentarios en lo más mínimo. De vez en cuando se despertaba, y hacía alguna muestra de interés, pidiéndome que repitiera, o que le explicara más detalladamente, pero siempre era para hundirse una vez más en el mismo estudio marrón. Por fin se levantó, y arrojó la punta de su cigarro a la parrilla. «Te diré una cosa, muchacho», dijo. «Nunca tuve cabeza para las cifras, así que me disculparán. Debes anotarlo todo en un papel, y dejarme una nota del importe. Lo entenderé cuando lo vea en blanco y negro». La propuesta era alentadora. Prometí hacerlo. «Y ahora es hora de que nos vayamos a la cama. Por Dios, que dan la 1 en el vestíbulo». El hormigueo del reloj rompió el profundo rugido del vendaval. El viento soplaba con la fuerza de un gran río. «Debo ver a mi gato antes de irme a la cama», dijo mi anfitrión. «Un fuerte viento lo excita». «¿Vendrás?» «Por supuesto», dije. «Entonces andad con cuidado, y no habléis, porque todos están dormidos».
Atravesamos silenciosamente el pasillo de alfombra persa iluminado por lámparas, y atravesamos la puerta del otro extremo. Todo estaba oscuro en el corredor de piedra, pero una lámpara de establo colgaba de un gancho, y mi anfitrión la bajó, y la encendió. No se veía ninguna reja en el pasillo, así que supe que la bestia estaba en su jaula. «Adelante», dijo mi pariente, y abrió la puerta. Un gruñido profundo cuando entramos demostró que la tormenta realmente había excitado a la criatura. A la luz parpadeante de la linterna lo vimos, una enorme masa negra enrollada en un rincón de su guarida, y proyectando una sombra achaparrada y tosca sobre la pared encalada. Su cola se movía furiosamente entre la paja. «El pobre Tammy no está de muy buen humor», dijo Avril Kane, levantando la linterna y mirándolo. «¿Qué demonio negro parece, no? Debo darle una pequeña cena para ponerlo de mejor humor. ¿Te importaría sostener la linterna un momento?» La tomé de su mano, y se dirigió hacia la puerta. «Su despensa está aquí afuera», dijo. «Me disculparás por un instante, ¿no?» Se desmayará, y la puerta se cerró con un fuerte clic metálico detrás de él. Ese sonido duro y nítido hizo que mi corazón se detuviera. Una repentina oleada de terror me invadió. La vaga percepción de alguna traición monstruosa me dejó helado. Salté hacia la puerta, pero no había manija en el lado interior. «Aquí», grité. «Déjame salir». «Está bien. No hagas escándalo», dijo mi anfitrión desde el pasillo. «¿Tienes la luz? Bien». «Sí, pero no me importa tenerla, al estar encerrado solo aquí». «¿No es así?» Escuché su risa cordial y risueña. «No estarás solo por mucho tiempo». «Déjeme salir, señor», repetí enojado. «Te digo que no permito bromas pesadas de este tipo». «Práctica es la palabra», dijo, con otra risa llena de odio. Y entonces, de repente, oí, en medio del rugido de la tormenta, el crujido y el chirrido de la manija del cabrestante al girar, y el traqueteo de la reja al pasar por la ranura. Dios mío, estaba soltando al gato brasileño. A la luz de la linterna vi los barrotes deslizarse lentamente ante mí. Ya había una abertura de unos 30 centímetros de ancho en el extremo más alejado. Con un grito agarré la última barra con las manos, y tiré con la fuerza de un loco. Era un loco de rabia y horror. Durante un minuto o más mantuve la cosa inmóvil. Sabía que estaba tirando con todas sus fuerzas del mango, y que la palanca seguramente me vencería. Cedí centímetro a centímetro, mis pies deslizándose por las piedras, y todo el tiempo supliqué, y recé a este monstruo inhumano para que me salvara de esta horrible muerte. Lo conjuré por su parentesco. Le recordé que era su invitado. Rogué para saber qué daño le había hecho alguna vez. Sus únicas respuestas fueron los tirones, y tirones del mango, cada uno de los cuales,
a pesar de todos mis esfuerzos, sacó otra barra a través de la abertura. Aferrándome y aferrándome, fui arrastrado por todo el frente de la jaula, hasta que finalmente, con las muñecas doloridas y los dedos lacerados, abandoné la lucha desesperada. La reja resonó cuando la solté, y un instante después oí el ruido de las zapatillas turcas en el pasillo, y el portazo a lo lejos. Entonces todo quedó en silencio. La criatura nunca se había movido durante este tiempo. Se quedó quieto en un rincón, y su cola había dejado de moverse. Esta aparición de un hombre adherido a sus barrotes, arrastrándose y gritando sobre él aparentemente lo había llenado de asombro. Vi sus grandes ojos mirándome fijamente. Había dejado caer la lámpara cuando agarré los barrotes, pero todavía ardía en el suelo e hice un movimiento para agarrarla, con la idea de que su luz podría protegerme. Pero en el instante en que me moví, la bestia soltó un gruñido profundo y amenazador. Me detuve, y me quedé quieto, temblando de miedo en cada miembro. El gato, si es que se puede llamar a una criatura tan temible con un nombre tan hogareño, no estaba a más de 3 metros de mí. Los ojos brillaban como 2 discos de fósforo en la oscuridad. Me horrorizaron y, sin embargo, me fascinaron. No podía apartar mis propios ojos de ellos. La naturaleza nos juega trucos extraños en momentos tan intensos, y esas luces brillantes aumentaban y disminuían con un constante ascenso y descenso. A veces parecían pequeños puntos de extremo brillo, pequeñas chispas eléctricas en la negra oscuridad, luego se ensanchaban y ensanchaban hasta que todo ese rincón de la habitación se llenaba con su luz cambiante y siniestra. Y de repente se apagaron por completo. La bestia había cerrado los ojos. No sé si puede haber algo de verdad en la vieja idea del predominio de la mirada humana, o si el enorme felino simplemente estaba somnoliento, pero lo cierto es que, lejos de mostrar ningún síntoma de atacarme, simplemente descansó su cabeza negra y elegante sobre sus enormes patas delanteras, y parecía dormir. Me puse de pie, temiendo moverme por miedo a despertarlo una vez más a la vida maligna. Pero al menos podía pensar con claridad ahora que esos ojos siniestros se habían apartado de mí. Aquí me he encerrado a pasar la noche con la bestia feroz. Mis propios instintos, por no hablar de las palabras del posible villano que me tendió esta trampa, me advirtieron que el animal era tan salvaje como su amo. ¿Cómo podría retrasarlo hasta la mañana? La puerta no tenía remedio, al igual que las estrechas ventanas con barrotes. No había ningún refugio en ninguna parte de la habitación desnuda y enlosada de piedra. Pedir ayuda a gritos era absurdo. Sabía que esta guarida era un retrete, y que el corredor que la conectaba con la casa tenía al menos 30 metros de largo. Además, con el vendaval tronando afuera, no era probable que mis gritos fueran escuchados. Solo podía confiar en mi propio coraje y mi propio ingenio. Y entonces, con una nueva oleada de horror, mis ojos se posaron en la linterna. La vela se había consumido poco, y ya empezaba a consumirse.
En 10 minutos lo haría. Entonces solo tenía 10 minutos para hacer algo, porque sentía que si una vez que me dejaba en la oscuridad con esa terrible bestia sería incapaz de actuar. La sola idea de ello me paralizó. Miré con desesperación esta cámara de la muerte, y se posaron en un lugar que parecía prometer, no diré seguridad, pero sí un peligro menos inmediato e inminente que el suelo abierto. He dicho que la jaula tenía una parte superior además de un frente, y esta parte superior quedó en pie cuando el frente fue enrollado a través de la ranura de la pared. Consistía en barras separadas por unos pocos centímetros, con una fuerte red de alambre entre ellas, y descansaba sobre un fuerte montante en cada extremo. Ahora se alzaba como un gran dosel con barrote sobre la figura agazapada en un rincón. El espacio entre esta repisa de hierro y el techo puede haber sido de 2 o 3 pies. Si tan solo pudiera llegar hasta allí, apretado entre los barrotes y el techo, solo tendría un lado vulnerable. Debería estar a salvo desde abajo, desde atrás y desde cada lado. Solo a primera vista podrían atacarme allí. Es cierto, no tenía protección alguna. Pero al menos debería estar fuera del camino del bruto cuando comenzara a pasear por su guarida. Tendría que apartarse de su camino para alcanzarme. Era ahora o nunca, porque si se apagaba la luz sería imposible. Con un grito en la garganta, me levanté de un salto, agarré el borde de hierro de la parte superior, y me subí jadeando a él. Me retorcí boca abajo y me encontré mirando directamente a los ojos terribles, y las mandíbulas bostezando del gato. Su aliento fétido me llegó a la cara como el vapor de una olla asquerosa. Sin embargo, parecía más curioso que enojado. Con un elegante movimiento de su largo y negro lomo se levantó, se estiró y luego, alzándose sobre sus patas traseras, con una pata delantera contra la pared, levantó la otra y deslizó sus garras por las mallas de alambre debajo de mí. Un gancho blanco y afilado me atravesó los pantalones, pues debo decir que todavía estaba vestido de noche, y me hizo un surco en la rodilla. No pretendía ser un ataque, sino más bien un experimento, porque cuando yo solté un agudo grito de dolor, se dejó caer de nuevo, y saltando con ligereza, entró en la habitación, y comenzó a caminar rápidamente alrededor de ella, mirando hacia arriba de vez en cuando en dirección a mis ojos. Por mi parte me arrastré hacia atrás hasta quedar con la espalda contra la pared, atornillándome en el menor espacio posible. Cuanto más avanzaba, más difícil le resultaba atacarme. Parecía más excitado ahora que había empezado a moverse, y corría rápida y silenciosamente alrededor del estudio, pasando continuamente por debajo del sofá de hierro en el que yo yacía. Era maravilloso ver pasar un bulto tan grande como una sombra, sin apenas el más suave golpe de las almohadillas aterciopeladas. La vela ardía lentamente, tan bajo que apenas podía ver a la criatura. Y luego, con un último destello y chisporroteo, se apagó por completo. Estaba solo con el gato en la oscuridad. A uno le ayuda a afrontar un peligro saber que ha hecho todo lo posible. No queda más remedio que esperar tranquilamente el resultado.
En este caso, no había ninguna posibilidad de seguridad en ningún lugar excepto en el lugar preciso donde me encontraba. Por lo tanto, me estiré. Y me quedé en silencio, casi sin aliento, esperando que la bestia olvidara mi presencia si no hacía nada para recordárselo. Calculé que ya serían las 2. A las 4 sería pleno amanecer. No tuve más de 2 horas para esperar a que amaneciera. Afuera la tormenta aún ardía. Y la lluvia azotaba continuamente las ventanillas. En el interior, el aire venenoso y fétido era abrumador. No podía oír ni ver al gato. Intenté pensar en otras cosas, pero solo una tenía el poder suficiente para sacarme de mi terrible situación. Esa era la contemplación de la villanía de mi primo, su incomparable hipocresía, su odio maligno hacia mí. Debajo de ese rostro alegre se escondía el espíritu de un asesino medieval. Y al pensar en ello vi más claramente cuán astutamente se había arreglado todo. Al parecer se había acostado con los demás. Sin duda tenía su testigo para probarlo. Luego, sin que ellos lo supieran, se deslizó, me atrajo a su guarida, y me abandonó. Su historia sería así de simple. Me había dejado terminar mi cigarro en la sala de billar. Había bajado por mi cuenta para echar un último vistazo al gato. Había entrado en la habitación sin observar que la jaula estaba abierta y me habían atrapado. ¿Cómo podría recordarle semejante crimen? Sospecha, tal vez, pero prueba, nunca. Cuán lentamente transcurrieron aquellas 2 horas espantosas. Una vez escuché un sonido grave y áspero, que supuse que era la criatura que se lamía el pelaje. Varias veces esos ojos verdosos brillaron hacia mí a través de la oscuridad, pero nunca con una mirada fija, y mis esperanzas de que mi presencia hubiera sido olvidada o ignorada se hicieron más fuertes. Por fin, un leve rayo de luz entró por las ventanas. Primero los vi vagamente como 2 cuadrados grises sobre la pared negra, luego el gris se volvió blanco, y pude ver una vez más a mi terrible compañero. Y él, ¡ay!, podía verme. Inmediatamente me resultó evidente que estaba de un humor mucho más peligroso y agresivo que la última vez que lo había visto. El frío de la mañana lo había irritado y además tenía hambre. Con un gruñido continuo, caminaba rápidamente de arriba a abajo por el lado de la habitación más alejado de mi refugio, con los bigotes erizados de ira, y la cola moviéndose y azotándose. Cuando giraba hacia las esquinas, sus ojos salvajes siempre me miraban con una terrible amenaza. Entonces supe que quería matarme. Sin embargo, incluso en ese momento me encontré admirando la gracia sinuosa de la cosa diabólica, sus movimientos largos, ondulantes, y el brillo de sus hermosos flancos, el vívido y palpitante escarlata de la reluciente lengua que colgaba del hocico negro azabache. Y todo el tiempo ese gruñido profundo y amenazador iba subiendo y subiendo en un crescendo ininterrumpido. Sabía que la crisis estaba cerca. Fue una hora miserable, enfrentarme a una muerte así, tan fría, tan incómoda,
temblando con mi ligera ropa de vestir sobre esta parrilla de tormento sobre la que estaba tendido. Intenté prepararme para ello, elevar mi alma por encima de ello y, al mismo tiempo, con la lucidez que posee un hombre perfectamente desesperado, busqué algún posible medio de salvarme. Escapar. Una cosa me quedó clara. Si ese frente de la jaula volviera a su posición una vez más, podría encontrar un refugio seguro detrás de él. ¿Podría retirarlo? Apenas me atreví a moverme por miedo a que la criatura se me acercara. Lentamente, muy lentamente, adelanté la mano hasta agarrar el borde del frente, la última barra que sobresalía a través de la pared. Para mi sorpresa, a mi imbécil le resultó bastante fácil. Por supuesto, la dificultad para sacarlo surgió del hecho de que me estaba aferrando a él. Tiré de nuevo, y salieron 8 centímetros. Aparentemente iba sobre ruedas. Tiré de nuevo. Y entonces el gato saltó. Fue tan rápido, tan repentino, que nunca vi que sucediera. Simplemente oí el gruñido salvaje, y un instante después los llameantes ojos amarillos, la cabeza negra, y achatada con su lengua roja, y sus dientes centelleantes, estaban a mi alcance. El impacto de la criatura sacudió los barrotes sobre los que yacía, hasta que pensé, por lo que pude pensar en ese momento que estaban cayendo. El gato se tambaleó allí por un instante, con la cabeza y las patas delanteras muy cerca de mí. Las patas traseras arañando para encontrar un agarre en el borde de la reja. Oí las garras chirriar mientras se aferraban a la red de alambre, y el aliento de la bestia me dio náuseas. Pero su límite había sido mal calculado. No pudo mantener su posición. Lentamente, sonriendo con rabia, y arañando furiosamente los barrotes, giró hacia atrás, y cayó pesadamente al suelo. Con un gruñido, instantáneamente se volvió hacia mí, y se agachó para dar otro salto. Sabía que los próximos momentos decidirían mi destino. La criatura había aprendido por experiencia. No volvería a calcular mal. Debo actuar con prontitud, y sin miedo si quiero tener una oportunidad de vivir. En un instante había formado mi plan. Me quité la chaqueta y la arrojé sobre la cabeza de la bestia. En el mismo momento me dejé caer por el borde, agarré el extremo de la reja delantera, y la saqué frenéticamente de la pared. Llegó más fácilmente de lo que esperaba. Crucé corriendo la habitación, llevándolo conmigo. Pero mientras corría, el accidente de mi posición me puso en el lado exterior. Si hubiera sido al revés, tal vez habría salido ileso. Tal como estaban las cosas, hubo un momento de pausa cuando lo detuve e intenté pasar por la abertura que había dejado. Ese momento bastó para darle tiempo a la criatura de quitarse la capa con la que lo había cegado, y saltar sobre mí. Me lancé a través del hueco, y tiré de los rieles detrás de mí, pero él me agarró la pierna antes de que pudiera retirarla por completo. Un golpe de esa enorme pata me arrancó la pantorrilla como una viruta de madera se enrolla ante un avión. Al momento siguiente,
sangrando, y desmayándome, yacía entre la asquerosa paja con una hilera de barras amigas entre la criatura, y yo que saltaba tan frenéticamente contra ellas. Demasiado herido para moverme, y demasiado débil para ser consciente del miedo, solo podía permanecer tumbado, más muerto que vivo, y observarlo. Presionó su ancho y negro pecho contra los barrotes, y se inclinó hacia mí con sus patas torcidas como he visto hacer a un gatito ante una trampa para ratones. Me rasgó la ropa, pero, por muy estirada que fuera, no pudo alcanzarme. He oído hablar del curioso efecto adormecedor que producen las heridas de los grandes carnívoros, y ahora estaba destinado a experimentarlo, porque había perdido todo sentido de la personalidad, y estaba tan interesado en el fracaso, o el éxito del gato como si fuera un juego, que estaba mirando. Y luego, gradualmente, mi mente se fue sumergiendo en extraños sueños vagos, siempre con esa cara negra, y esa lengua roja regresando a ellos, y así me perdí en el nirvana del delirio, el bendito alivio de aquellos que están demasiado probados. Siguiendo después el curso de los acontecimientos, concluyo que debí haber estado insensible durante unas 2 horas. Lo que me despertó una vez más fue ese agudo chasquido metálico que había sido el precursor de mi terrible experiencia. Fue el disparo de la cerradura de resorte. Luego, antes de que mis sentidos estuvieran lo suficientemente claros como para comprender por completo lo que veían, fui consciente del rostro redondo y benévolo de mi primo asomándose por la puerta abierta. Lo que vio evidentemente lo asombró. Allí estaba el gato agazapado en el suelo. Estaba tumbado boca arriba, en mangas de camisa, dentro de la jaula, con los pantalones hechos jirones, y un gran charco de sangre a mi alrededor. Puedo ver su rostro asombrado ahora, bajo la luz del sol de la mañana. Me miró, y volvió a mirar. Luego cerró la puerta detrás de él, y avanzó hacia la jaula para ver si realmente estaba muerto. No puedo comprometerme a decir lo que pasó. No estaba en condiciones de presenciar o narrar tales acontecimientos. Solo puedo decir que de repente tuve conciencia de que su rostro estaba alejado de mí, que miraba hacia el animal. «Buen viejo Tommy», gritó. «Buen viejo Tommy». Luego se acercó a los barrotes, todavía de espaldas a mí. «Abajo, estúpida bestia», rugió. «Abajo, señor». ¿No conoces a tu maestro? De repente, incluso en mi cerebro confuso vino el recuerdo de aquellas palabras suyas cuando dijo que el sabor de la sangre convertiría al gato en un demonio. Mi sangre lo había hecho, pero él tenía que pagar el precio. Escapar. Él gritó. «Aléjate, diablo». Baldwin. Baldwin. ¡Ay, Dios mío! Y entonces lo oí caer, levantarse, y volver a caer, con un sonido como el de una arpillera al desgarrarse. Sus gritos se hicieron más débiles hasta que se perdieron en el gruñido preocupante. Y luego, después de pensar que estaba muerto, vi, como en una pesadilla, una figura ciega, andrajosa,
y empapada de sangre corriendo salvajemente por la habitación, y esa fue la última visión que tuve de él antes de desmayarme una vez más. Estuve muchos meses en mi recuperación, de hecho, no puedo decir que alguna vez me haya recuperado, porque hasta el final de mis días llevaré un palo en señal de mi noche con el gato brasileño. Baldwin, el mozo de cuadra, y los demás sirvientes no sabían qué había ocurrido cuando, atraídos por los gritos de muerte de su amo, me encontraron tras las rejas, y sus restos, o lo que luego descubrieron que eran sus restos, en las garras de la criatura que había criado. Lo detuvieron con hierros candentes, y luego le dispararon a través de la aspillera de la puerta antes de que finalmente pudieran liberarme. Me llevaron a mi dormitorio, y allí, bajo el techo de mi posible asesino, permanecí entre la vida y la muerte durante varias semanas. Habían llamado a un cirujano de Clipton y a una enfermera de Londres, y al cabo de un mes pudieron transportarme a la estación, y luego transportarme de nuevo a Grosvenor Mansions. Tengo un recuerdo de esa enfermedad, que podría haber sido parte del panorama siempre cambiante evocado por un cerebro delirante, si no estuviera tan definitivamente grabado en mi memoria. Una noche, cuando la enfermera estaba ausente, se abrió la puerta de mi habitación, y una mujer alta, vestida de luto muy negro, entró sigilosamente en la habitación. Se acercó a mí, y al inclinar su rostro cetrino, vi a la débil luz, de la luz de la noche que era la mujer brasileña con la que se había casado mi primo. Ella me miró fijamente a la cara, y su expresión era más amable de lo que jamás había visto. ¿Estás consciente?, ella preguntó. Asentí débilmente, porque todavía estaba muy débil. Bien. Entonces solo quería decirte que tú tienes la culpa. ¿No hice todo lo que pude por ti? Desde el principio intenté echarte de la casa. Por todos los medios, salvo traicionar a mi marido. Intenté salvarte de él. Sabía que tenía una razón para llevarte allí. Sabía que nunca más te dejaría escapar. Nadie lo conocía como yo, que tantas veces había sufrido por él. No me atrevía a contarte todo esto. Me habría matado. Pero hice lo mejor que pude por ti. Tal como han resultado las cosas, has sido el mejor amigo que he tenido. Me has liberado, y yo imaginaba que nada más que la muerte haría eso. Lamento que te sientas herido, pero no puedo reprochármelo. Te dije que eras un tonto, y un tonto lo has sido. Ella salió sigilosamente de la habitación. La mujer amarga, y singular, que nunca estuve destinado a volver a ver. Con lo que quedó de la propiedad de su marido volvió a su tierra natal, y tengo oído que después tomó el velo en Pernambuco. No fue hasta que estuve de regreso en Londres por algún tiempo que los médicos dictaminaron que estaba lo suficientemente bien para hacer negocios. No fue un permiso muy bienvenido para mí, porque temía que fuera la señal de una avalancha de acreedores. Pero fue Summers, mi abogado, quien primero se aprovechó de ello. Me alegra mucho ver que su señoría está mucho mejor, dijo. He estado esperando mucho tiempo para felicitarlo.
¿Qué quieres decir, Summers? Este no es momento para bromear. Quiero decir lo que digo, respondió. Ha sido Lord Sutherland durante las últimas 6 semanas, pero temíamos que retrasaría su recuperación si lo aprendieran. Señor Southerton. Uno de los pares más ricos de Inglaterra. No pude creer lo que escuché. Y entonces, de repente, pensé en el tiempo transcurrido y en cómo coincidía con mis heridas. Entonces Lord Sutherland debe haber muerto, casi al mismo tiempo que yo fui herido. Su muerte ocurrió ese mismo día. Summers me miró fijamente mientras hablaba, y estoy convencido, porque era un tipo muy astuto, de que había adivinado el verdadero estado del caso. Hizo una pausa por un momento como si esperara una confianza de mi parte, pero no podía ver que se podía ganar con la exposición de un escándalo familiar como ese. Sí, una coincidencia muy curiosa, continuó, con la misma mirada de complicidad. Por supuesto, sabes que tu primo Aberarken fue el próximo heredero de las propiedades. Ahora, si hubiera sido usted en lugar de él quien fue despedazado por este tigre, o lo que fuera, entonces, por supuesto, habría sido Lord Sutherland en este momento. Sin duda, dije. Y se interesó mucho en ello, dijo Summers. Resulta que sé que el ayuda de cámara del difunto Lord Southerton estaba a su sueldo, y que solía recibir telegramas suyos cada pocas horas para decirle cómo le iba. Eso sería más o menos en el momento en que usted estaba allí. ¿No era extraño que quisiera estar tan bien informado sabiendo que no era el heredero directo? Muy extraño, dije. Y ahora, Summers, si me traes mis facturas, y una chequera nueva, comenzaremos a poner las cosas en orden. Gracias por acompañarnos en la obra de El gato brasileño. Por Arthur Conan Doyle. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.